Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Zula Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan están en el centro de la conversación otra vez. Una joya misteriosa reaviva todos los rumores sobre esta pareja. La reconocida actriz turca Zula Turkoglu ha vuelto a generar revuelo entre sus seguidores y fanáticas al regalarle un collar muy especial a su excompañero de reparto y supuesto ex, Halil İbrahim Ceylan. Lo que parece un simple obsequio se ha convertido en el centro de un torbellino de rumores, especulaciones y reacciones emocionales por parte de sus seguidores, quienes no han tardado en comentar otra vez con lo mismo. Todo comenzó cuando Halil fue visto en un evento reciente luciendo un collar poco habitual, con un colgante en forma de luna y una pequeña piedra azul incrustada. A los pocos minutos de aparecer las fotos en redes, las especulaciones no se hicieron esperar. Varias fanáticas notaron que el diseño del collar coincidía con uno que Zula había mostrado en sus historias de Instagram hace semanas, acompañado de una frase que ahora cobra nuevo sentido: lo importante no es lo que das, sino a quién se lo das. Los rumores aumentaron cuando un influencer turco muy conocido en el mundo del entretenimiento compartió una captura de pantalla de una conversación privada en la que, supuestamente, Zula admitía que el collar era un obsequio con significado emocional. Aunque la actriz no ha confirmado directamente esta información, sus movimientos recientes en redes dan mucho que pensar. En una entrevista breve frente a las cámaras de un canal de espectáculos, Zula fue cuestionada directamente sobre el regalo. Su respuesta fue corta pero muy significativa: algunas cosas no necesitan explicación. Esta frase ha sido interpretada por muchas de sus seguidoras como una confirmación indirecta. Halil, por su parte, tampoco ha sido indiferente. Durante una sesión de preguntas y respuestas con fans en una transmisión en vivo, al ser preguntado sobre el collar, simplemente sonrió y dijo: hay regalos que uno no se quita, incluso cuando no está la persona. Esta frase ha hecho estallar las redes sociales. Miles de comentarios han aparecido en cuestión de horas. Esto ya lo vivimos, escribió una seguidora. Si vuelven, que lo hagan público de una vez. Estamos cansadas de las indirectas, decía otra. Pero también están quienes defienden la discreción de ambos artistas. Tienen derecho a vivir su relación como quieran, con o sin etiquetas. Lo importante es que se nota que se quieren. Lo más impactante fue cuando una fan página de Instagram dedicada a Zula compartió una foto del collar con el mensaje: la luna siempre encuentra su sol. En menos de 24 horas, la imagen superó los 50.000 likes y cientos de mujeres comentaron con corazones, lunas y frases de apoyo. La tensión entre los que quieren una reconciliación y los que piensan que es un juego mediático crece cada minuto. En medio de esta tormenta mediática, algunos periodistas especializados en celebridades han comenzado a rastrear más detalles que podrían confirmar o desmentir lo que para muchos ya es evidente. Se descubrió que, apenas unos días antes de que Halil luciera el collar en público, ambos actores coincidieron en una gala benéfica organizada en Estambul, aunque no posaron juntos en ninguna fotografía oficial. Sin embargo, testigos presenciales aseguran que intercambiaron palabras en privado durante varios minutos y que, al final de la noche, Halil abandonó el lugar con una pequeña caja envuelta en papel negro y dorado. Por si fuera poco, otra pista alimentó aún más las sospechas: la cuenta de Instagram de Halil empezó a seguir nuevamente a Zula, después de varios meses de haberla dejado de seguir. Este simple gesto digital desató un nuevo torrente de teorías entre sus seguidores más atentos. Para muchos, esta es la prueba definitiva de que algo está renaciendo entre ellos. Mientras tanto, Zula se ha mantenido activa en redes sociales, compartiendo frases crípticas en sus historias como "el tiempo pone todo en su lugar" o "las cosas que están destinadas, encuentran su camino". Estas publicaciones, cargadas de doble sentido, han sido interpretadas como guiños indirectos a la situación actual con Halil. Aunque algunos escépticos insisten en que se trata de simples estrategias para mantener la atención del público, otros creen firmemente que detrás de cada palabra hay un sentimiento real. En este escenario, no han faltado los expertos en lenguaje corporal que han analizado cada gesto, cada sonrisa, cada mirada compartida entre ambos durante sus apariciones públicas. Un conocido psicólogo mediático incluso dedicó un video entero en YouTube a desglosar las interacciones pasadas entre Zula y Halil, concluyendo que la complicidad que muestran no puede fingirse del todo. También ha habido impacto en sus respectivas carreras. Las búsquedas de sus nombres en Google se han disparado, y sus cuentas de redes sociales han ganado miles de nuevos seguidores. Productores de televisión y agencias de publicidad han tomado nota del renovado interés, y ya se rumorea que podrían volver a compartir pantalla en una nueva producción dramática. Por otro lado, algunos colegas del medio han expresado opiniones divididas. Una actriz que trabajó con Zula recientemente comentó en una entrevista radial: no me corresponde opinar sobre su vida personal,
pero si eso la hace feliz, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Otros han sido más críticos, insinuando que esta historia reciclada ya no tiene el mismo impacto de antes. A pesar de todo, el fandom sigue dividido. En redes sociales, se han formado dos bandos bien marcados, los Unovers, que anhelan una reconciliación pública y romántica, y los Free Stars, que creen que ambos deberían seguir caminos separados y dejar atrás las especulaciones. A diario, se cruzan comentarios, teorías, memes y hasta fanfiction sobre qué pasará con esta relación que, para muchos, nunca tuvo un cierre definitivo. En medio de esta fiebre mediática, Alil publicó un poema en su cuenta de X, antes Twitter, titulado Cuando callas, en el que hablaba de silencios compartidos, recuerdos que arden y caminos que se cruzan más de una vez. No mencionó nombres, pero el estilo y el contenido del texto hicieron que los seguidores de inmediato asociaran cada verso con Zula. El poema se viralizó, fue compartido por fanpages y hasta recibió una respuesta indirecta. Zula publicó una imagen de una luna llena sobre el mar con la palabra siempre. La prensa turca no ha tardado en ponerles de nuevo en portada. Revistas de entretenimiento como Mag Life y Estilo y Vida han dedicado ediciones completas al renacer del collar, como han llamado al fenómeno. Algunos medios incluso han llegado a consultar astrólogos para predecir si estos dos signos, Zula es Escorpio y Alil, Capricornio, están destinados a reencontrarse. Los horóscopos, para quienes creen en ellos, resultaron sorprendentemente compatibles. Pero entre tanto análisis, uno de los momentos más inesperados llegó cuando una fan logró acercarse a Zula durante una firma de autógrafos. Le entregó una carta con una simple pregunta escrita, ¿lo extrañas? Según testigos, Zula leyó la nota, sonrió tímidamente, miró a la fan y respondió con voz baja pero firme, hay cosas que nunca se dejan de sentir. Esa frase, grabada en un video que rápidamente se hizo viral, ha sido tomada como la confirmación emocional que miles de seguidores esperaban. Incluso marcas de joyería se han sumado a la conversación. Una firma local lanzó una colección limitada inspirada en el famoso collar con el colgante de luna y piedra azul, llamada Luna y Corazón, cuya campaña fue acompañada por el lema, el amor que vuelve, brilla más fuerte. La colección se agotó en 48 horas. La historia de Zula y Alil, real o alimentada por el deseo colectivo de verlos juntos, ha demostrado una vez más el poder de las emociones en la era digital. Ya no se trata solo de actores y personajes, se han convertido en símbolos de una narrativa romántica que, entre silencios, collares y frases veladas, mantiene en vilo a toda una comunidad que espera, sueña, interpreta y comparte. En este juego de miradas y silencios, de gestos pequeños que dicen tanto, hay algo innegable, el vínculo entre Zula y Alil, sea amor, complicidad o simplemente una amistad profunda, sigue latiendo con fuerza en el corazón del público. Lo que el futuro les depare, solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, cada nuevo detalle, cada historia, cada imagen, continúa escribiendo un capítulo más de esta historia que se niega a apagarse. Queridas seguidoras, ustedes tienen la palabra. ¿Creen que estamos frente a una historia de amor que renace? ¿O todo esto es una estrategia para mantenerse en el ojo público? Cuéntenme en los comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias más jugosas. Hasta el próximo video.